Vivimos tiempos donde las personas se preguntan del origen de todas las cosas y la eternidad a dónde vamos. Por lo tanto, les presentamos nuestro programa Desde el origen hasta la eternidad con vuestro servidor Alex Arriaza Quiete. Un saludo cordial, amigo oyente, bienvenido a nuestro programa Desde el origen hasta la eternidad. Estamos llevando una serie de estudios juntamente con nuestro servidor Alex Arriaza Quiete, y es un gozo para nosotros compartir un programa más desde el origen hasta la eternidad. En esta ocasión estaremos abordando el tema el origen de la creación. El origen de la creación es un tema muy importante que nosotros debemos poder escuchar y poder aprender también en este tiempo, amigos oyentes y aquellos que nos ven a través de las pantallas. Queremos dar gracias al Señor para poder empezar este tiempo de estudio. Padre eterno, Señor, gracias te damos por este tiempo, por tu amor, tu misericordia. Bendice, Señor, la vida de cada uno de mis hermanos, hermanas, amigos oyentes, aquellos que nos ven también a través de las pantallas, Padre. Que tu palabra siempre pueda ser, Señor, la que nos guíe en el conocimiento, Señor, del origen de la creación. Gracias te damos por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Tengan muy buenas tardes en esta oportunidad. Bueno, vamos a continuar con lo que es el estudio desde el origen hasta la eternidad. Hemos estado con dos lecciones importantes. Recordemos que estamos dividiendo en dos. Hemos hablado de lo que es el origen de las escrituras, ¿no? Desde la perspectiva de cómo se originó hasta los hallazgos. Y en esta oportunidad vamos a tener lo que es el segundo tema, ¿no? El origen de la humanidad. También lo vamos a hacer en dos porciones, en dos partes, porque es importante, ¿no? Y en esta oportunidad vamos a tomar el estudio de lo que es la creación, ¿no? El origen de la creación. Para empezar, bueno, no vamos a discutir, no vamos a entrar en nada de detalle ni en nada en cuanto a la existencia de Dios, porque para mí está muy claro, ¿no? Ahora, a saber si para ustedes siguen en duda, ¿no? Porque la Biblia no discute eso. La Biblia no trata de demostrar la existencia de Dios, sino que lo da por hecho, ¿no? Entonces, en este estudio vamos a estudiar lo que es cómo creó Dios las cosas, ¿no? Entonces, si tienen pregunta en cuanto a quién es Dios, o mejor dicho, cuál es su origen de Dios, cuándo existió, no lo vamos a discutir, ¿sí? Entonces, ese es un punto muy aparte y que para mí, personalmente, no hay discusión, ¿no? La Biblia, si a mí la Biblia no me da eso para discutir, no lo discuto, ¿sí? Entonces, empezamos lo que es el Bereshit bara Elohim. Es el principio de la creación. Entonces, comenzamos. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis 1:1. Entonces vamos a empezar a desarrollar y a estudiar lo que es el pasaje del capítulo 1 de Génesis, ¿no? Y vamos a tomar este estudio viendo lo que es el texto, ¿no? Entonces su profundidad, vamos a decir, su trascendencia. Entonces, algunas cosas que lo vamos a aclarar también en el Nuevo Testamento. Es importante aquello. Entonces, comenzamos con el Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, vamos a leer en lo que es el Taná, que ya se los presenté yo, ¿no? Entonces, Génesis, en realidad en la Biblia no es palabra hebrea, viene del griego, Génesis, ¿no? Entonces, dice, Bereshit bara Elohim et hashamayim haaretz. Entonces, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bien, entonces nos introducimos a lo que es el origen del tiempo, ¿no? Entonces, Dios, en lo eterno que es, no tiene tiempo.
no hay origen para él. Entonces, pero cuando la palabra empieza, Bereshit, es la palabra que Dios habla y dice, sean creados, ¿no? Entonces, Bereshit es una palabra hebrea que significa en el principio. Entonces, cuando empieza este principio, empieza lo que es el reloj del tiempo, vamos a decir ahora. Dios está poniendo en marcha su programa en función al tiempo, ¿no? Él está fuera del tiempo, pero está con el tiempo, ¿me entienden? Entonces, es la primera palabra de la Torá judía y del Evangelio de Juan. Es interesante porque la Biblia en el Antiguo Testamento empieza con el Bereshit. Entonces, y también Juan, el apóstol amado, ¿no? Y si nos vamos a Juan, entonces al Evangelio de Jesucristo según Juan, entonces vamos a encontrar aquí lo que es este texto. Dice, en el principio era el verbo, ¿no? Entonces, y en el texto original, vamos a buscar también, vamos a ver la palabrita aquí. Juan 1:1 dice, en arge, en o logos. Entonces, en el principio de esta, vamos a decir, ahora, Juan no está tratando de poner a Jesucristo como el inicio del principio. Tengamos muy en cuenta aquello, ¿no? Entonces, Juan lo que está diciendo, vean esto, es que en el principio dice, el verbo era, ¿no? La palabra. Entonces, aquí Juan está hablando de Cristo, entonces, del Mesías, de Jesucristo. Entonces, y dice, vean, si para mí, vamos a decir, si para mí el texto quedase ahí, y diría en el principio era el verbo, ¿no? Entonces, hasta ahí nomás el versículo, este era en el principio con Dios, entonces ya no tendría sentido. Yo diría entonces, a mí me pondría en afán y decir, bueno, no me quedaría de otra porque la palabra va a decir, no, en el principio era, vamos a decir, Jesucristo. Entonces, yo entraría así allí en polémica, ¿no? Entonces puede ser que venga de que Él haya sido creado en el principio, pero no. Veamos lo que dice, lo que sigue diciendo el apóstol Juan. Y dice, kai hologo gen pros tonteo. Entonces, y el verbo era con Dios. Entonces ya está empezando a formar el rompecabezas, donde dice en el principio era el verbo, ¿sí? Y ahí nos pone en duda, ¿no? Que él fue el principio de la creación. No, pero dice, ese verbo era con Dios. Aún ahí, para mí, si yo lo corto el texto, queda incompleto. Sigo en duda, ¿no? Pero si sigo leyendo, dice, ¿no? Y el verbo era Dios. Y aquí está, kai theos he hologos. Y Dios era en la palabra. Entonces ya no puedo discutir este texto porque me lo está aclarando. Y vean, era en el principio con Dios. Todas las cosas en Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. No estoy poniendo en duda la existencia de Dios, la estoy afirmando, pero también estoy afirmando con la palabra de que Él es el creador. Entonces, vamos a seguir con esto. Bereshit está compuesta por la preposición ve, que significa en, dentro,
y la palabra reshit, que significa comienzo. Reshit proviene de la raíz o de la palabra rosh, que significa cabeza, el inicio, ¿no? Entonces, en el Nuevo Testamento, como hemos leído, se utiliza arje o arje, entonces que se traduce la misma forma en el principio. Entonces, espero que quede claro esta parte y vamos a ver a continuación el título que se le da a Dios y vamos a aclarar ahí. Entonces, estamos viendo de que en este principio ya existía Dios. Bueno, vamos a entrar a lo que es la palabra crear. La palabra crear en el Génesis y continúa y dice Bereshit bara. En el principio creó. Dios dice. Lo primero que la Escritura dice sobre Dios es que creó. De hecho, el verbo crear aparece como es habitual en el hebreo antes que el sujeto Dios, que es Elohim, y es que el verbo es la base de la oración en la lengua hebrea. ¿A qué me refiero o a qué se refiere esto? Es que se sustenta la oración en el verbo, ¿no? Entonces, para poder, a los que estudian exégesis y demás, ¿no? Y quieren hacer diagramación, entonces necesitan una base para poder poner la raíz. Entonces, a diferencia de que lo que sucede para nosotros en la lengua castellana, por ejemplo, el sujeto es la base de la oración para nosotros. Y de ahí viene lo que es justamente lo que significa sujeto o el sustrato, o el soporte de la oración. En las lenguas semíticas como el hebreo, la base de la oración es el verbo. Lo que nosotros llamamos sujeto sería en hebreo el primero de los complementos. Primero se menciona la acción y después se menciona quién la realiza, dónde la realiza, para quién la realiza, etcétera, 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 ¿no? Entonces, estamos viendo el fundamento, vamos a decir, en qué se sostiene esto. El verbo crear, bara, en su forma básica, es decir, en su forma kal, en su verbo simple, entonces solamente tiene en los textos bíblicos a Dios como sujeto. Entonces Él es el sujeto. Solamente Dios crea. Todo lo demás, lo que hacen los seres humanos o lo que hacen las demás criaturas, no es propiamente crear, porque en el hebreo se utilizan otros verbos. El verbo, como decir, hacer, producir, y vamos a ver a continuación de acuerdo al texto, ¿no?, del Génesis. Bien, entonces Dios crea y nos muestra, vamos a decir, la omnipotencia de Él. Y no podemos nosotros discutir aquello porque la omnipotencia de Dios es total, absoluta. Bueno, ahora lo que viene, lo que es, hemos dicho, lo que antecede o lo que viene de la palabra bara, viene es Elohim. Este título es interesante. Es un título en hebreo que se utiliza en el Antiguo Testamento para referirse al Dios de Israel. Es una forma plural del término Eloah, que significa Dios. Es un poco a nuestra capacidad poder entenderlo aquello. Pero si nosotros lo damos en nuestra mente por hecho, no vamos a tener dificultad en aceptar la Trinidad de Dios. En el texto hebreo, para Abraham y para Moisés, que escribió el Pentateuco, y por supuesto esta parte de la palabra, por supuesto que no encontraba, tal vez Moisés, una palabra de cómo singularizar a la Trinidad. Entonces lo pone como Elohim, como dioses, pero es singular. Entonces ya estaba en la mente
en el corazón de Moisés, entonces cuando escribe aquello. Y por supuesto, yo personalmente ya yo la estoy habituando en mí. Cuando se habla de Elohim, Dios, y en la porción de la palabra, en mi mente ya está la Trinidad. No puedo yo separarla. Elohim se utiliza más de 2000 veces en el Antiguo Testamento, ¿no? Muchas veces para hablar de Dios mismo como título, pero el contexto lo va a determinar cuando está hablando, ¿no? Del Dios de Israel, dice Elohim, Yerushalayim, entonces Israel. Entonces, cuando habla, por ejemplo, de los dioses en cuanto a los dioses de los filisteos, al dios de Cron, entonces también está ahí, a veces aparece la palabra Elohim, pero solo para mostrar. El título viene desde el principio, entonces estamos viendo cómo lo titularon esa Trinidad, ¿no? No vamos a entrar en detalle de la Trinidad, ese es un tema muy aparte. Entonces pasamos a lo que es los cielos y la tierra. Shamayim, Haaretz. Entonces vamos a entrar a lo que es cielos y tierra. Los cielos, Shamayim, es una palabra compleja y ahorita la vamos a estudiar. En la Biblia aparece como el plural, cielos. Pero en su sentido etimológico la palabra llegaría a ser como una mezcla. Es decir, aquí está hablando de la mezcla de aire caliente con agua. Porque Mayin en realidad significa agua, ¿no? Entonces, y que es She, vamos a decir así, es una especie de fuego o aire caliente. Entonces, cuando se habla de aquello, se une esa palabra, habla de lo que es una expansión, ¿sí? Llena de agua, pero como vapor. Por eso es cuando, por ejemplo, el agua se calienta, se evapora. Entonces, hace esa reacción, ¿no? Entonces, ese es el sentido. Porque para hablar de cielos como cielos para nosotros es otra palabra. Entonces, por lo cual se llega a traducir como cielo expansión. Arech, que es tierra, significa tierra seca. Porque hay otra palabra, ¿no? Adama, que también significa tierra o polvo. Pero aquí Arech está hablando de lo que es una tierra seca, sin nada de ¿cómo se llama? Encima de la tierra, no tiene, entonces es tierra seca, ¿no? Es decir, sin ninguna vegetación ni ser vivo que la habitase. La palabra a menudo representa toda la superficie de este planeta. Entonces, cuando está hablando de Aretz, está hablando de planeta, del conjunto de aquello. Junto con el mundo celestial, como digo, ¿no? La creación física total y cada una de ellas. Entonces Ares aparece en la Biblia hebrea alrededor de 2504 veces, 22 en arameo bíblico y en todos los periodos. Expresa una cosmovisión que contradice los mitos antiguos, así como la teoría modernas que intentan explicar el origen del universo y de las fuerzas que lo sostienen. En primer lugar, Eretz, significa tierra, la escena temporal de la actividad, experiencia, historia humana. El mundo material comenzó cuando Dios hizo, dice Eretz. Entonces, con su poder, la formó y extendió. Bien lo dice Isaías 40:28. Vamos a leer Isaías 40:28. Isaías 40:28. Y aquí encontramos a Isaías hablando. 28. Dice:
¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Entonces, ahí en el texto hebreo, entonces aparece, ¿no? Lo que es esto, Aretz. Vamos a leerlo. Isaías 40:28. Aquí está, 40:28. Dice Halon Yadashig in lo se shavin, dice Halol Irron Haas, y aquí aparece lo que es Haaretz en la última porción de lo que es el hebreo. Y bueno, es para referirse a esta palabra, ¿no? A un conjunto de tierra en su totalidad. Bien, entonces hemos visto que Dios crea el tiempo, empieza el tiempo en la formación, en la creación de la tierra. Entonces empieza y vemos la palabra de lo que es la base de esta oración, es decir, de este versículo, que en realidad en un principio Dios, es decir, creó Dios los cielos y la tierra. Entonces vamos a tomar sentido cuando empecemos a ver la formación de la tierra y demás en su orden. Y aquí vamos a hablar del orden de Dios. Y vamos a ver un poco de lo que tanto se discute en que si la tierra pasaron miles y millones de años y que estaba desordenada como nuestro pensamiento, como sus cuartos de ustedes. No, vamos a ver de qué se trata. Y dice el versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Bien, entonces hay dos palabritas importantes en el Tanaj, ¿no? Y es lo que es la palabra tohu vabohu. Entonces dice Vaharetz hayaha tohu vabohu. Entonces dice, y la tierra estaba, dice en la traducción, desordenada y vacía. La palabra tohu en sí mismo significa desierto, como un desierto vacío, sin nada que lo habite, ¿no? Deshabitado. Por ejemplo, leamos Jeremías 4:23. Jeremías 4:23. Dice Jeremías 4:23. Miré a la tierra y he aquí que estaba asolada y vacía, y los cielos, y a los cielos, y no había en ellos luz. Entonces, está hablando más o menos porque Jeremías la había visto sin nada, deshabitada, porque obviamente estaba hablando de lo que iba a ser el cautiverio. No iba a haber habitantes en Jerusalén, en Judá, entonces iba a ser invadida, y ese sentido le da, ¿no? Y esto, tohu, es que estaba vacía, desierta, llena, desfigurada, y la voy a figurar yo más adelante en unas diapositivas, voy a ver, y la voy a comparar con el arte de pintura, ¿ya? Vabohu es una palabra difícil de traducir, no se ha podido llegar al punto exacto, pero bueno, a Moisés y el que lo lee en cuanto al idioma mismo, lo va a entender más rápido.
Entonces, compleja de traducir, ¿por qué? Porque comúnmente interpretado como sin forma y vacía. Pero el sentido más común sería desolada y confusa. Entonces, cuando se habla de que la tierra estaba desordenada y vacía, es que estaba... Cuando algo te confunde, vamos a poner, a ver, si ahorita yo me pusiese un velo, así, ¿no? No se ve mi figura bien, entonces no quiere decir que esté desordenada, sino no se ve bien. Entonces es algo confuso, algo que no está, vamos a decir, porque Dios va a empezar su obra de arte. No es que Dios es desordenado. Entonces, ahora, en cuanto a la edad, vamos a decir, en este tiempo, en el tiempo de cuánto pasó aquí, no lo vamos a discutir porque tampoco para mí es discusión. Yo lo tengo por sentado, ya que más adelante el texto a mí me va a hablar de que Dios está poniendo el tiempo, la hora, el día, y va a nombrar. Entonces no puede ser posible de que muchos digan, no, aquí ha pasado mucho tiempo donde todavía ha habido caos y demás. No, son 24 horas que tiene un día, y en 24 horas Dios puede hacer infinidades de cosas. Entonces, si Él se tomó la molestia, vamos a decir así, que en un día, porque aquí empezó el primer día, desde el principio que creó Dios esto, ya corre el reloj del tiempo. Entonces lo creó así, y bueno, ya le va a ir dando esa, ya no, vamos a decir, ya no va a ser confuso, va a ser, sino va a ir aclarando las cosas, va a ir dándole un panorama bueno Dios, ¿no? Entonces, de modo que tohu abohu significa que la tierra estaba vacía de vida, ya sea de plantas, animales o humanos. Entonces lo entendemos por aquello. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí está, ¿no? Lo que tanto nosotros, si nosotros decimos, ¿dónde está Cristo? Ya hemos visto Génesis 1:1, aquí está Cristo. ¿Dónde está el Padre? Aquí dice, en el principio Dios creó. Entonces, porque Israel lo tiene a Jehová, ¿no? Y nosotros también como el Padre. Entonces, y aquí, si dicen, ahora, ¿dónde está el Espíritu Santo? Aquí está. Y el Espíritu de Dios, obvio que es el Espíritu Santo, dice, se movía sobre la faz de las aguas. Y en esto ponen tanta duda, ¿no? Y yo no sé por qué lo hacen. Y dice, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Entonces, vamos a decir, Dios estaba ya poniendo en marcha todo su plan. Y ahora, veamos algo interesante. Dice, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Normalmente las tinieblas nosotros los tenemos como que es algo malo, ¿no? Representa la maldad y demás cosas. No, es la creación de Dios. Porque antes de que fuese, vamos a ver, las tinieblas, era la luz. Entonces, para que se manifiesta, o para que se, vamos a decir, la luz tenga, ¿cómo se le puede decir esto? Se manifieste de una manera independiente, Dios crea lo que es la oscuridad. Eso, la oscuridad. Entonces, para que vamos a ver el propósito, por qué lo hace. Dice entonces, y se movía. Y continúa el primer día y dice, y dijo Dios, aquí vamos a pasar, y el día 1. Así lo quiero yo ejemplificar. Ya yo he puesto aquí, me gustaría que ustedes, los que están viendo el video, busquen artes de pintura, los artistas de pinturas, vean cómo empiezan a pintar sus lienzos y demás, y van a ver que en el principio ellos empiezan a poner base y uno empieza a ver qué será, ¿no? Y todo es confuso ahí. ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Entonces yo lo he puesto así con esta
figura, entonces lo he puesto lo que es las tinieblas. También aquí pongo lo que es un poco lo que es la luz y la tierra, por supuesto. Entonces, para mostrar más o menos en el día 1 cómo estaba y nos pongamos en idea, ¿no? En esto. Entonces, la frase hebrea sea la luz es Yehi Or. Entonces, esta frase se usa para resaltar la luz. Ahora, aquí en el texto dice, y dijo Dios, sea la luz. Dios no está creando la luz. No está haciendo aparecer la luz. La luz es Él, la luz estaba ya. Entonces dice, sea la luz significa, ¿no? Es para resaltar, resáltese la luz en las tinieblas. Entonces para darle nombre, y dice, y fue la luz. Entonces, el sentido más común, la luz y la oscuridad automáticamente no se unen. Por supuesto que antes que existan las tinieblas ya existía la luz, y por eso vamos a ver lo que es 2 Corintios 4:6. Aquí nos vamos a detener un poquito. Y vamos a ver del por qué en realidad sustentamos de que, y por qué dice Juan, ¿no? Que también lo vamos a ver el texto, que Dios es luz. Y bien, entonces, 2 Corintios 4:6. 2 Corintios 4:6 dice lo siguiente. Dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Entonces, dice que por eso es importante ver de por qué Dios va a crear lo que es las tinieblas. Y por supuesto el texto no dice de que Dios creó las tinieblas, ¿no? Lo da ya por hecho. Entonces va a enfatizar lo que más importa, la luz. Entonces 1 Juan 1:5 por eso dice, ¿no? De modo de que dice Dios es luz. Aquí dice, veamos el capítulo 1, versículo 1. Lo que era desde el principio, estamos hablando aquí de Cristo, entonces, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Saltamos entonces, este es el mensaje que hemos oído de Él, que os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Entonces, ahora es interesante porque Dios va a poner de énfasis la luz, ¿verdad? Y no es que en el día 1 Dios no es que crea la luz, ¿no? Sino que crea lo que es los cielos y la tierra, y ahí emerge lo que es, resalta lo que es la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Entonces, y vio Dios que era bueno. Esta frase significa que Dios la califica como obra buena. En otras palabras, nos está mostrando que lo que Dios hizo es bueno. Y vamos a poner en esto, ¿no? Vamos a irnos, por ejemplo, y Él se está calificando como bueno, porque Él es luz. Ahora, no quiero complicar la cosa aquí, pero a ver, Dios lo que está mostrando es bueno en gran manera, y está hablando de la luz. La luz es bueno porque Dios es bueno, y vamos a ver en Mateo 19:17. Ahora vamos a hablar el sentido de lo que dice Jesucristo a este muchacho, al joven rico. Dice 19:17. ¿Dónde está? 19:17 dice, desde el 16 vamos a ver. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Jesucristo le dijo,
¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Entonces, Dios es el único bueno. Y Jesucristo quería que este joven rico reconozca que Jesucristo es Dios, porque no hay más bueno que Él. Entonces, estamos viendo aquello, ¿no? Bien, fue la tarde y la mañana, día primero. Es interesante esto porque el tiempo de los orígenes de la creación estaba en marcha. Dios lo llama primer día. Entonces, es interesante que para los judíos, sí, esto viene de antes, el día no empieza como nosotros. Para nosotros, por ejemplo, empieza a las 12 de la medianoche, no empieza a las 24 horas. Para el judío no, es decir, para el israelita no. Empieza en la puesta del sol. Cuando el sol se oculta, empieza el día para ellos. Está dividido en dos, 12 horas noche y 12 horas día. Entonces, entonces ellos cuentan por eso desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la tarde del otro día. Entonces, ese es 24 horas. Por eso es que cuando nosotros leemos los textos del Evangelio, ¿no?, de Jesucristo y empezamos a poner también a hablar los apóstoles, entonces, más que todo Jesucristo dice, ahí dice, ¿no?, fue la tercera hora, dice, ¿no?, fue la 9ª hora, entonces, del día. Y para ver esto, vamos a ver Juan 11:9. Porque Jesucristo dijo algo. Juan 11:9. Dice, Juan 11:9, del 8. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, y otra vez vas allá, hablando de qué, ¿no? Por Lázaro. Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? En que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Otra vez está hablando, ¿no?, de lo que es la luz. Y bueno, está diciendo que el día tiene 12 horas. Por supuesto, el día completo está hablando aquí del cuando se manifiesta la luz del sol, ¿no? Pero en su totalidad son 24 horas. No hay por dónde entonces decir de que han pasado miles y millones de años y se han inventado lo que es el carbono 14, un método para encontrar las edades y demás. Entonces son cosas que el hombre vamos a decir, se ha inventado. Entonces vemos que fue la tarde y la mañana, primer día. Por eso es que si ustedes hablan o ven, por ejemplo, las costumbres de Israel, van a ver que cuando es Shabbat, ¿no?, el sábado, ellos desde las 6 de la tarde del viernes ya están entrando a lo que es el Shabbat. Entonces ya ellos tienen que estar en sus casas, no tienen que salir a hacer nada. Entonces, por eso es si alguno va para allá, ¿no?, y se encuentra con esto. Día 2. Día 2, entonces empezamos a ver lo que es la separación de la expansión y las aguas. Así lo he pintado, yo he sacado, como les digo, de estos que pintan cuadros y he visto, ¿no?, cómo empiezan a pintar y más o menos así es la figura de lo que es, ¿no? Entonces va a separar y dice el verso, ¿dónde está? El verso 7. El 6. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Ahora, ya hemos hablado de lo que significa expansión
agua y demás anteriormente. Esto es lo que está pasando. El planeta Tierra estaba, vamos a decir, lleno de agua por todos lados, vapor, líquido. Entonces era una esfera de agua donde todavía no se notaba o no se había separado lo que es la tierra, pero estaba cubierta. Y es por eso que, imagínense cuando, por ejemplo, Génesis 6, cuando habla del diluvio, dice, todas las puertas del abismo de la expansión se abrieron, y cayó el diluvio por 40 días y 40 noches. Entonces, más o menos ese estilo estaba la tierra en su inicio. Allá todo era agua, agua arriba, agua abajo. Entonces, Noé estaba rodeado de agua. En realidad estaba viviendo cómo se inició las cosas, porque tenía que eliminarse todo, ¿no? Y bueno, aquí lo tengo. La figura más o menos es así. Si ustedes ven este cuadro no se va a entender nada qué pasará al final. Y bueno, entonces todo estaba así. Día 3, separación de las aguas de la tierra seca. Entonces, día 2, la expansión y las aguas se van separando. Como lo vemos aquí, se crean nubes, hay expansión de aire, como he dicho. Entonces, eso es lo que significa. Y bueno, empieza el día 3, porque aquí dice el verso 8, y llamó Dios a la expansión cielo, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Entonces en este cuadrito ya vemos lo que es las aguas, el mar, allá el vapor, y aquí hay parte de la tierra. En este cuadrito se ve mejor. Entonces ya tenemos lo que es la tierra, está separando las aguas líquidas de las aguas vapor, el aire, y está lo que es tierra, montañas y demás, ¿no? Entonces Dios está dándole ese lugar a la creación. Y llamó Dios a la expansión cielo, que esto lo hemos visto, ¿no? Podemos ir a lo que es segunda de Pedro 3.5. Segunda de Pedro 3.5. Vean que en el Nuevo Testamento siempre utiliza textos del Antiguo Testamento. Segunda de Pedro, 3.5. Dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Es importante, ahora vemos por qué tiene mucha repercusión, vamos a decir, lo que es el agua en cuanto cuando habla Jesucristo del agua, los apóstoles del agua y demás cosas, ¿no? Porque de ella dice subsiste. Entonces vamos a ver qué importancia tiene el agua. Y bien, entonces eso es lo que habla, ¿no? Y dijo también Dios, júntense las aguas, y ya lo hemos llamado, y llamó Dios a lo seco tierra. Este es, como le decía, ¿no? Aretz. Entonces, tierra seca. No había todavía. Estaba dándole orden, en otras palabras. Y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Entonces aquí está esa creación que le está haciendo, está llamándolo bueno, ¿sí? No lo confundamos anteriormente lo que hemos hablado, ¿no? Porque Dios todo lo que hace es bueno, porque Él es bueno. Entonces, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla. Entonces pasamos a lo que es el día 4. El día 4
perdón, aquí. El día tercero, ¿no? Segundo día es la separación de la expansión de las aguas. El día tercero aquí es la producción, es producción de vegetal. Aquí yo me salté. Entonces, aquí tenemos. Y bien, entonces dice, y llamó Dios, el 11, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde. Y algo importante es, aquí vamos a estudiar lo que es después con más detalle, producir, ¿no? Produzcase, dice, la tierra. Entonces, la tierra ya estaba dotada de todo lo que es los nutrientes y demás cosas, ya tenía vida, en otras palabras, la tierra. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios estaba ahí, entonces ya estaba y dice produzca la tierra. Entonces de ahí Dios saca lo que son las plantas. De la semilla primero empezó, las plantas, ¿sí? Árboles con fruta, sin fruta, toda la vegetación. Para que veamos nosotros, por eso es que se relaciona con esa palabra Adama, que esto lo vamos a estudiar el próximo, ¿sí? El próximo estudio, porque vamos a exclusivamente hablar del origen del hombre. Por eso lo he dividido en dos, porque quería hablar de lo que es esto, la creación en su totalidad, y después vamos a pasar a lo que es la creación del hombre. Y vamos a ver esa palabra Adama, ¿no? Entonces, que es una especie de tierra. Y bien, entonces aquí lo que hace es crear, es decir, hacer de que salga de la tierra estos árboles, ¿no? Entonces eso ya, día 4, dice, Dios hizo el sol, la luna y las estrellas. El día 4 entonces empieza y desde el 14. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para día y años. Es interesante porque, ¿por qué Dios crea lo que es el sol, las estrellas, la luna, ¿no? El día 4? ¿Y por qué no el día 1? Entonces, algo importante yo que resalto, tal vez Dios habrá dicho, no, ellos tienen que saber que la fuente de vida, el creador soy yo, no el sol. Entonces, de modo de que los que dicen que, bueno, los que tienen al sol como Dios, aquí podemos ver de que no es así, ¿no? El sol es una creación de Dios, pero vamos a ver por qué lo coloca y por qué lo pone, ¿no? Y esto es que es un símbolo de, vamos a decir, de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque aquí Dios está haciendo lo que es poniendo para representar, en otras palabras, materializando la luz, la energía. Entonces, el verbo hacer aparece aquí, en el hebreo es hacer, que significa colocar o hacer salir, o sea, ¿no? Hemos dicho que bara es diferente al otro, y aquí es de lo que yo le hablaba, de producir, de hacer, de esas cosas, ¿no? Entonces, Dios colocó el sol para que represente, o sea, como símbolo, la luz como fuente de vida material. Entonces, uno de los profes, mis profes, puso como ejemplo la Trinidad como el sol, ¿no? Que irradia, dicen. Lo que es entonces todos esos rayos del sol que nos llegan, entonces no lo vemos, pero nosotros lo podemos sentir, vamos a decir, ¿cómo se dice esto?
sin sentirlo, voy a decir así, pero está ahí manifestándose, ¿no? Entonces, para eso, porque eso es fuente de vida, las plantas necesitan del sol, de la luz, entonces nosotros mismos, nuestra piel necesita, entonces eso es algo que Dios tal vez quiso hacerlo para que también marque las estaciones, dice. Entonces, para que marque los años. Entonces no podemos escapar, es que no puede ser de que Dios en un principio, o sea, si está hablando de un día, de 2 días, de 3 días, y universalmente un día tiene 24 horas, no puede ser que anteriormente tenga millones y millones de días o años, entonces no encaja, no encaja porque recordemos y hemos dicho, para Dios 24 horas es más que suficiente para hacer muchas cosas. Y bueno, entramos a lo que es el día quinto. El día quinto dice, el 19 cerrando, el día dice, y fue la tarde y la mañana el día cuarto. ¿No? Todo esto se va a repetir, tarde, mañana, ya hemos explicado por qué. Entonces dice el 20, dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y dijo Dios, rebosen los mares, criaturas de aliento de vida. Entonces, esa es más o menos la traducción literal, ¿no? Aquí yo he puesto una porción de lo que es vamos a decir, una pequeña, es decir, de lo que es el texto hebreo, ¿no? Y esta palabra rebosen, ¿no? Yishereshu, que es este verbo cal, es decir, presente, imperfecto, por eso se lo traduce, vamos a decir, no hay una traducción cabal, pero es rebosar, es decir, cuando algo está emanando, así, produciendo, ¿no? Por ejemplo, cuando el agua hierve, al producir vapor está rebosando, ¿no? De vapor, entonces está sacando vapor, está creando vapor. Entonces, ese sentido tiene más o menos. Está rebosen, dice. Interesante porque los peces vean que vienen del agua, por eso son del agua, ¿no? Ellos están capacitados para vivir en el agua. Entonces, interesante porque de ahí, y no solo los peces nacen del agua, es decir, salen del agua, sino también las aves. ¿Por qué? Porque dice ahí mismo, dice, ¿no? Y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Entonces, en ese mismo rato el agua va a producir, va a rebosar de animales acuáticos y bueno, acuático porque están en el agua líquida, ¿no? Físico, así. Ahora podemos decir que las aves no las calificamos, no las ponemos como acuáticas, ¿verdad? Pero el aire del cielo, para nosotros vamos a decir, de la expansión, esa agua, ese vapor, produjo lo que es las aves. Entonces, de ahí fue lo que Dios creó las aves. Y creó Dios los grandes monstruos marinos, dice, todo el ser viviente que se mueve, que las aguas, dice, produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Estas palabras siempre remárquenlas porque siempre se va a recalcar, ¿no? Y vio Dios que era bueno. Entonces, no es que a Dios al principio le parecía malo, sino está calificando su creación. Y se está calificando también, ¿no? Y Dios bendijo diciendo fructificad. Y antes de pasar a este pequeño estudio de estas palabras, vamos a pasar a lo que es el día sexto, ¿no? Dios hizo nacer los animales de la tierra. Ahora es interesante también, así como las aves, los peces salieron de las aguas, los animales van a salir de la tierra, de esa tierra de Aretz, ¿no? Que
está, está hablando en la Biblia. Y vamos a ver que esta tierra, por eso vamos a hacer la diferencia cuando hablemos de Adán, ¿no? Entonces vamos a ver de dónde es que no va a utilizar la misma palabra la Biblia para hablar de dónde sacó al hombre, ¿no? Dijo Dios, produzca, ¿no? Produzca es un verbo hisfal, que es imperfecto también, tercera persona, ¿no? Entonces, la tierra dice aliento de vida para su especie. Entonces, esa es la traducción literal. Y su transliteración. Entonces dice aquí, ¿no? ¿Dónde está el versículo 24? Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes, y animales de la tierra según su especie. Y fue así. Entonces, hay algo importante aquí. ¿Por qué la única que le identifica la Biblia es la serpiente? ¿No? Y las otras no las identifica. Bestias, dice, animales y demás. Entonces, reptiles y demás, serpientes, dice aquí. Entonces, ¿por qué va a tener algo importante en el desarrollo de esto, ¿no? E hizo Dios animales de la tierra, dice, según su género, ¿no? Entonces, y vio Dios que era bueno. Y bien, entonces, tiene el mismo sentido de la palabra del versículo 20, rebosar, es decir, la tierra empezó a generar animales. Hemos visto aquello. Y bueno, después de esto, Dios de que vean, saca de las aguas, de los cielos y de la tierra animales, le va a dar un mandamiento. 2 mandamientos que es en uno para mí, ¿no? Entonces dice, fructificad y multiplicaos. Es una orden que Dios está dando a, vamos a decir, a los animales en general. Dios pone sobre el círculo de vida a los animales que las aguas y la tierra produjeron. La palabra fructificar en hebreo se puede traducir como lehanin, henin, ignin, ¿no? Entonces, en la Biblia, fructificar se refiere a la capacidad de reproducirse y dar fruto. Aquí hay algo interesante, importante, porque también esto le va a dar al hombre. Más adelante lo vamos a ver. Vean que los animales, siendo animales, vamos a decir así, cumplen la palabra del Señor, porque ellos empezaron a reproducirse, a fructificarse. Entonces Dios le dio el tiempo de reproducirse y de multiplicarse. No era todo el tiempo, ¿sí? Entonces por eso les dio a ellos, a cada animalito, le dio, ¿no? Cuando se ponen en celo, llamamos nosotros, ese es su tiempo de reproducción. Y es triste porque nosotros le privamos. Ahora, decimos, no, para que no se haya sobrepoblación, decimos, ¿no? Cuando al hacer eso estamos metiendo en extinción a los animales. Y por eso vamos a ver más adelante cuál era el otro mandamiento que no tenían los animales porque no podían hacerlo, pero el hombre sí. Entonces, esto es en el judaísmo ortodoxo y conservador, el mandamiento de fructificar y multiplicar se interpreta como la obligación, vean ustedes, la obligación de tener al menos 2 hijos. Una hija, un hijo primero y una hija. Por eso siempre han querido tener primero el hijo, ¿no? Entonces, porque tiene su trascendencia. Pero entonces, aún ahora, no se puede prohibir, no podemos nosotros prohibirnos en fructificarnos porque el mandamiento continúa. No es que podemos decir nosotros ya hasta allá nomás fue para llenar la tierra. No, sí, vamos a ver la otra palabra de sojuzgar, la voy a adelantar para que no nos estemos ahí llenando de preguntas antes de tiempo. Bueno, para acabar, solo voy a leer esto, la creación del hombre, ahí vamos a quedar porque esto yo lo quiero tocar el próximo estudio,
¿sí? A detalle. Entonces vamos a ver el origen del hombre, el origen de la familia, el origen de un pueblo. Y hasta ahí acabamos lo que es el origen de la humanidad, ¿sí? Para continuar lo que es el otro, ¿no? Los patriarcas, y vamos a ver eso. Solo quiero leer este texto y dice, y dijo Dios, hagamos hombre en imagen nuestra como semejanza nuestra. Entonces, y este es el versículo 26 y el 27 dice, y creó Dios el hombre en su imagen, en su imagen y en imagen de él lo creó, ¿no? Entonces, eso es para que nosotros, y aquí, como yo mostré la figura de un lienzo al principio media rara, ahora la estoy mostrando culminada, ¿no? Cómo se ve de hermoso el universo en un lienzo. Entonces, más o menos, esa era la perspectiva de Dios. Y vean, ya entrando a la tierra, así se ve un lienzo. Entonces, era perfecto para Dios, ¿no? Entonces, y el séptimo día, dice el 2, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la tierra que había hecho en la creación. Ahora, esto es interesante porque no es tanto el sentido, ¿no? No es que está mal, pero cuando Dios culmina el séptimo día, en realidad en 6 días hizo el séptimo día, Él dice reposó. En realidad, lo que reposaba era la creación en Dios. Entonces eso reposaba, ¿no? Ese es el día del Señor, por eso no vamos a confundir con el día del Señor, pero ese era el donde nosotros, por eso los judíos del Shabbat, que es el día séptimo, el sábado, ellos, ¿cómo se llaman? Guardan el día de reposo, porque Dios lo había hecho. ¿Y por qué? Porque Dios lo bendijo ese día y lo santificó, es decir, lo guardó en su santidad. ¿Por qué? Porque dice que era bueno en gran manera, ¿no? Entonces, y eso es lo que Dios lo tiene, ¿no? Y nosotros por eso es que Jesucristo dice, yo soy, ¿no?, el Señor del Shabbat. Entonces, en mí descansa el Shabbat. Entonces, bueno, con esto, y no he hablado de los ángeles. No, tal vez me pregunten dónde fueron creados y demás cosas. La Biblia no me dice el día, pero y también no vamos a decir, porque no vamos a entrar como los saduceos, que no existen los ángeles. Sí existen los ángeles, porque la Biblia lo habla. Y bueno, hay una palabra que para un punto aparte va a ser esta palabra en el capítulo 2, versículo 1, dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército, ¿no?, de ellos. Entonces, esta palabra va a enmarcar mucho, va a enmarcar lo que es astros, estrellas, y también ahí entra lo que es los ángeles, ¿no?, los seres angelicales. Unos dicen de que fue en el día 1, otros dicen que fue en el día 4, entonces porque ahí se crearon las estrellas y demás, y ahí mismo Dios formó. Con exactitud no podemos decir aquello, personalmente yo, ¿no? Entonces, con esto acabamos y vamos a terminar orando, agradeciendo a nuestro Dios, y no se olviden sus preguntas, ¿no? Sus preguntas, y seguir este canal de YouTube, seguirnos en Facebook, entonces, y compartirlo. Ustedes que lo aprenden, compártanlo, enséñenlo, porque es para la edificación de la iglesia. Entonces vamos a terminar orando. Señor, te damos gracias por esta tarde, gracias porque tu palabra en realidad es verdadera. Gracias porque tú nos muestras lo omnipotente, lo todopoderoso que tú eres, y no hay cosa difícil para ti. Solo, Padre, falta de comprensión para nosotros porque el pecado entenebreció nuestro entendimiento.
Pero ahí estamos, Padre. Tú nos estás aclarando. Gracias porque en realidad, Padre, te fijaste en nosotros, nos creaste. Entonces queremos, Dios, servirte. Queremos nosotros, Padre amado, en Jesucristo, ser instrumento tuyo para poder obedecer tu palabra. Queremos cada día estudiarla, cada día conocerte más a profundo, esta grandeza del Génesis 1, donde tú te muestras, Padre, como nuestro Creador, el Todopoderoso, el quien subsiste todo. Y Padre amado, no hay discusión para poder decir quién como tú, ¿no? Entonces, Padre amado, gracias por eso, gracias por Jesucristo y que pues nosotros podamos seguir estudiando esto hasta poder llegar a por lo menos entender algo de tu palabra. Gracias por los oyentes, que tú estés trayéndolo, vamos a decir, el próximo estudio y que pues Padre amado vayan sus dudas conforme vayamos estudiando, aclarándolas. Gracias nuestro Dios y te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Qué alegría compartir la palabra de Dios en este tiempo. Estuvimos estudiando el tema el origen de la creación. Es un gozo compartir con cada uno de ustedes en este programa desde el origen hasta la eternidad. Y es un gozo poder siempre llevar la palabra de Dios a través de este medio con nuestro servidor Alex Arriazaquiete. Si usted tiene alguna duda, tiene alguna pregunta, usted puede dejar en los comentarios de nuestro canal para poder contestar su pregunta en un programa especial que vamos a realizar. Que la paz y la gracia de Cristo sea con todos vosotros y le esperamos con gozo en nuestro próximo programa donde estaremos aprendiendo más acerca del origen a la eternidad. Que la paz y la gracia de Cristo sea con todos vosotros.